Bueno, ya nos tomamos el cafecito. Sí, Ok. Tuve un problema con la conexión y me salí, entonces si me ayudan a validar que me estén escuchando bien, por favor. Ahí se escucha bien. bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Digamos que haciendo como un resumen de esas reflexiones que al cerrar, antes del break, tuvimos, pues en relación con el tema del producto final. ¿Mm? Es importante entonces establecer que esas interacciones, además de secuenciales, también tienen que ser interdependientes, es decir, que esas acciones que planteamos y planificamos en relación con el proyecto, pues tiene que tener claramente un proceso secuencial en el tiempo, ¿sí? Y que deben estar ordenadas secuencialmente unas en relación de las otras, pero además de ese proceso secuencial, tiene que tener una interdependencia, es decir, entender que cada acción que está establecida o planificada y hace parte del proyecto va a tener precisamente una afectación eh, eh, o un impacto en las otras que están establecidas y que en algunos momentos algunas acciones van a depender del cumplimiento de otras o de la realización de otras y a su vez esa realización de esa acción va a tener impacto sobre otras que también estén planificadas. Pero eso lo vamos a desarrollar de manera más específica en otros apartes más adelante del proyecto. Y que definitivamente, pues, eh, esas interacciones se soportan precisamente en lo que cada actor, es decir, las personas que conforman el proyecto y tienen interés en el proyecto, proponen y ejecutan en función de ese propósito común u objetivo común que se plantea el proyecto. Y que si bien es cierto, el producto final es muy importante porque finalmente es el resultado final de los proyectos, eh, el verdadero resultado o impacto es la afectación que ese producto final tenga sobre la problemática que precisamente busca el proyecto atender o solucionar. Entonces, hasta aquí digamos que sería como un poquito interpretando todo lo que ustedes amablemente expusieron, consolido yo de ese proceso de retroalimentación. Dicho eso, entonces vamos a continuar. Eh, Permítame un segundito, vuelvo a poner la presentación. Ok. ¿Me validan, por favor, que ya estén viendo la presentación? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, aquí ya hay otros elementos que quiero poner de manifiesto y que retoman precisamente algunas cosas que ustedes habían propuesto. Entonces, mediante el diseño, ejecución y gerencia de proyectos, buscamos dar solución a un problema o necesidad que está causando un conflicto. Ojo, la finalidad del proyecto no es el producto como tal, sino verdaderamente solucionar el problema o necesidad que está causando un conflicto que a su vez afecta a determinadas personas o grupos poblacionales que están interesados y desean que se solucione esa situación. Un poquito lo que les acabo de plantear en la consolidación de todos los aportes que ustedes hace un rato nos tuvieron la oportunidad de brindarnos. ¿Sí? Aquí vuelvo a hacer énfasis en eso. ¿Sí? Lo que verdaderamente persigue un proyecto es
dar una solución a un problema o necesidad que está generando ese conflicto, que está afectando a determinadas personas o grupos poblacionales que a su vez están interesados y desean que se solucione precisamente esa necesidad o conflicto. Entonces, como precisamente lo planteaban anteriormente, los proyectos acuden a solucionar el problema, ojo, no a generar el producto final. Claro, el producto final se tiene que generar, sí, pero la finalidad del proyecto no es como tal el producto final. Por eso lo que hablábamos hace un rato de los puentes donde no hay río. El proyecto no se debe establecer para hacer algo, sino que ese algo que se va a hacer verdaderamente tenga un impacto sobre una situación que se está presentando y que ese impacto permita solucionar ese problema. Pero solucionar el problema no necesariamente abarca o logrará solucionar el conflicto. Es decir, eh, nosotros podemos establecer proyectos que acuden a mejorar alguna situación de un conflicto que es mayor. Entonces, por ejemplo, un puente. De pronto el conflicto mayor es los problemas de movilidad de la ciudad, por ponerlo como de alguna forma, ¿sí? Al establecer un puente en una intersección que de pronto tiene mucho flujo vehicular, posiblemente no está solucionando en su integridad el problema de la movilidad de la ciudad, pero está aportando en la solución a un problema que es como tal la congestión en ese punto. Entonces, es importante tener clara esa diferenciación. Posiblemente el proyecto no acude a solucionar de manera amplia el conflicto al que acude el problema identificado, pero sí puede aportar a la solución de ese conflicto a través de la solución de un problema puntual. Y aquí dice que ese proceso permite establecer una situación más conveniente, una reducción de consecuencias negativas o brindar solución o respuesta parcial a necesidades. Vuelvo, insisto, en el ejemplo que les acabo de plantear. Posiblemente ese puente en una intersección que tiene demasiado flujo vehicular y se genera congestión, no va a solucionar en su totalidad el conflicto de la movilidad en la ciudad, pero sí está estableciendo una situación más conveniente, por lo menos puntualmente en un sector, ¿sí? Está reduciendo las consecuencias negativas frente a el conflicto general de la movilidad o brinda solución o respuesta parcial a necesidades, es decir, posiblemente a nivel local, las personas que están pasando por esa intersección a través de tener ya ese puente que les evita tener de pronto los atascos o la demora en la intersección, pues iban a tener una respuesta o solución desde ese punto de vista local. Y una cosa que ustedes planteaban hace un rato, lo anterior establece que el sistema deseado, es decir, lo que yo deseo a través de la ejecución de mi proyecto, que se persigue lograr mediante los proyectos puede y suele diferir del sistema resultado final ofrecido. ¿Por qué? Yo les comentaba en sesiones anteriores, por más que tengamos un proceso muy juicioso de planificación, en donde tengamos como también la oportunidad de validar muchos elementos que alrededor de la problemática se estén presentando, finalmente el proceso de devenir y de incertidumbre que tiene cualquier fenómeno que nosotros queramos abordar, hace que lo que nosotros propongamos de pronto no, cuando tenga ya su producto final, de pronto no sea acatado o abordado en su totalidad por la solución que estamos estableciendo. Lo que sí es importante establecer es que puedan dar solución a una problemática, y que permita prever, evitar, amortiguar el efecto del conflicto al que persigue. Entonces, es diferente establecer que posiblemente el resultado final no tenga el mismo nivel de impacto que en el sistema deseado o en la proyección deseada que durante la planificación o el diseño del proyecto se tenga,
¿sí? A decir que es que lo que ofrece el proyecto no sirve para nada. Es totalmente diferente. Quiere decir es que posiblemente el nivel de expectativas en el sistema deseado, es decir, la situación deseada, de pronto no va a ser igual a lo que verdaderamente en el resultado final se va a obtener. Eso no quiere decir que haya tanta diferencia de tal que haga establecer que ese producto final sea obsoleto o que no sea funcional o que no sea adaptado a la necesidad que está o que busca o persigue solucionar. No sé si fui suficientemente claro aquí. Andrés, tienes levantada la mano. Cuéntanos. Gracias, Luis. No, es que precisamente quería preguntarte sobre eso. Estaba yo acá pensando esa última parte que tú estabas hablando, y es en el sentido en que, por ejemplo, a veces la solución es la solución al problema o el resultado final, eh, pues a veces es como parcial, y lo quiero decir, es pues motivado de pronto por las circunstancias o por la necesidad que se tiene. El ejemplo más visible es ese de hace una semana, el puente que se cayó ahí en Puente Quetame. Colocaron un puente metálico y realmente pues es una solución parcial por la problemática que da esto del transporte de carga y esto y lo otro, pero digamos, se hizo una contingencia, pero es un tema que va a durar 5 años. No es una solución definitiva, digamos, a una problemática. Creo que antes ya había levantado la mano cuando tú hiciste como la explicación de que no significa que no haya, eh, eh, motivado al resultado final, y esas soluciones, digamos, parciales, que, digamos, parcialmente cumplen con esa necesidad, pues son válidas en el tema de los proyectos, porque si no, entonces, ¿cómo haríamos? Un proyecto más grande, y eso pues realmente la problemática seguiría y no se atendería, digamos, esa necesidad. A lo que voy es que a veces hay que hacer proyectos o decisiones pequeñas que solucionan parcialmente esa necesidad, pero que el impacto es grandísimo, ¿sí? Y no desarrollar un proyecto más grande que se sabe que se requiere y se necesita para esa magnitud de necesidad, digamos, en definitiva, pero pues que a la final, o que en la inmediatez no impacta como debería uno esperar. Muchas gracias, Andrés. Sí, tienes toda la razón. Y el ejemplo que planteas es muy bueno, ¿sí? Claro, un puente militar es válido y aporta a la solución de un problema estacional. Es decir, tiene que ver con el alcance del proyecto, ¿sí? Entonces, ese puente temporal pues tiene un alcance definido, acotado a un ciclo de vida del producto específico. ¿Mm? ¿Aporta la solución del problema de manera estacional? Sí, porque permite habilitar un corredor muy importante. Pero en el tiempo, en el largo plazo, posiblemente no va a ser la solución definitiva. Entonces, alrededor de eso, y también me sirve también para volver a hacer como énfasis en que no hay un proyecto igual a otro. A futuro va a haber ese otro proyecto para verdaderamente establecer una solución permanente al conflicto de fondo, que es que ese corredor vial tan importante Yo no está te estoy afectado. escuchando bien. ¿Seré yo solamente, Luis? No Se sé te si me, escucha con interferencia, no sé si sea solamente yo. no sé si me ayuda a validar a alguna otra persona. Nosotros, yo te escucho bien. Yo también te lo escuché bien. Ok. Sin embargo, Yo voy a igual. volver a retomar, Andrés, para que no quede. ¿Sí? Lo que tú planteas está muy bien en el sentido de que ese puente militar va a permitir darle solución a una problemática relacionada con ese corredor vial, pero en un alcance acotado a lo que tú planteas 5 años, es decir, temporal. Y te decía entonces que eso también me permite como reafirmar algo que ya habíamos establecido hoy, y es que no hay ningún proyecto igual a otro. Si bien es cierto, están acudiendo, entre comillas, la misma problemática que es el corredor vial que se vio afectado,
y se acaba de colocar un puente provisional que tiene una vida útil de máximo 5 años. Eso ayuda a solucionar el problema de manera parcial, pero posiblemente, estoy seguro, va a surgir otro proyecto, ¿sí?, para la misma problemática, pero que va a tener otras consideraciones totalmente diferentes porque va a ser la solución definitiva o de mayor largo plazo. Entonces, un mismo conflicto, ¿sí?, pero con dos problemáticas diferentes desde el punto de vista del alcance de la solución. Y ambos son válidos. Ambos son válidos. Tanto, ya te doy la palabra, María Mercedes. Perdón, Marta. Ambos son válidos. Tanto el puente temporal, porque permite habilitar rápidamente ese paso, como el otro proyecto que va a ser a más largo plazo, que va a permitir darle una solución ya permanente a la problemática. Marta. Yo pienso que el alcance también va muy ligado al presupuesto, porque si el presupuesto es limitado, pues de esa misma manera el alcance que le podemos dar al proyecto es tal cual. Lo mismo que pasa en las entidades cuando se quiere implementar un nuevo sistema de gestión o de información, y si el presupuesto es limitado, pues digamos que se logra abarcar, digamos, una parte muy mínima y no todo lo que se esperaría. Gracias, Marta. Sí, sí, tienes razón. A veces, a veces no, siempre el presupuesto tiene una afectación directa y muy importante frente al proyecto. Lo importante es que eh, un proyecto puede acudir a la solución de un conflicto. El tema es que esos proyectos que van a solucionar problemas parciales, la suma de esos proyectos finalmente sí logren darle solución a ese conflicto. El tema es cuando hacemos proyectos con unos alcances muy acotados y que de pronto tienen mucha afectación por la disponibilidad de presupuesto, pero que en el entendido ya global de lo que es el conflicto robusto que se va a buscar mitigar o mejorar, en el tiempo se va a diluir. Entonces ahí empieza a tener problemas, más que los proyectos, los resultados del proyecto, porque entonces son resultados golondrina, que únicamente dan solución a algo muy específico y después ya su adaptación a otra solución mayor no va a tener cabida. Entonces ahí hay que hacer también un análisis de, de la conveniencia que va a tener esa solución frente a la proyección de el abordaje de la problemática general. Es importante también tener en cuenta. No hay proyecto que no sea importante. Hay proyectos pequeños, grandes, megaproyectos gigantescos, pero todos son importantes, siempre y cuando verdaderamente haya unidad frente a la problemática o al conflicto que quiere abordar y a lo que le quiere aportar solución. El tema es que a veces proyectamos o hacemos proyectos que acuden a una cosa que posiblemente a primera vista podría tener eh, relevancia, pero que si uno lo antepone a la problemática o al conflicto general, en el tiempo se va a diluir y posiblemente ese recurso no fue bien planificado y de pronto el resultado de ese proyecto en el tiempo se va a diluir. Nos ha pasado, yo creo que en la experiencia de todos nosotros en nuestro devenir profesional, nos ha pasado, ¿sí?, que se establecen, voy a poner un ejemplo muy sencillo, eh, sistemas, sistemas operativos, ¿sí?, o sistemas ERPs para alguna necesidad de alguna organización o institución. ¿Sí? Y se hace el ERP
y se cambia la administración y entonces tiene otro enfoque frente al tema y ese ERP pasa a ser obsoleto, sin ni siquiera a veces hacérsele una evaluación de las posibilidades que tienen de mejora. Simplemente hay un cambio de visión. Y ese presupuesto y ese nivel de esfuerzo, pues se quedó allí y de pronto sí, se cumplió, está bien ejecutado, tuvo su proceso, el presupuesto se ejecutó adecuadamente, se le hizo su seguimiento, todas estas cosas, pero queda de fondo lo que uno debería reflexionar es todo ese esfuerzo en dónde quedó. Simplemente de un plumazo lo puedo archivar cuando ni siquiera le hago un análisis de posibilidades para adaptación a de pronto una nueva visión. Eso desde el punto de vista de visión y continuidad de las cosas. Lo otro es, cuando yo hice el desarrollo, únicamente lo pensé con unas condiciones específicas y no tuve en cuenta cómo podría ser el proceso evolutivo de la problemática que quiero enfrentar. Y entonces lo que yo hice rápidamente pasa a ser obsoleto, pero finalmente pues se cumplió y el proyecto se ejecutó y el presupuesto se ejecutó. Esas son como cuestiones que estoy seguro que hemos vivido, ¿no? Lo importante es que a través de este proceso pues podamos conocer y sobre todo incorporar conocimientos y competencias que nos permitan como entender que más allá, vuelvo, insisto, más allá de tener un producto final, ¿sí? A través de un proyecto es la funcionalidad que ese producto final va a tener para solucionar o aportar en la solución de un problema claramente identificado dentro de un grupo poblacional o un grupo de personas que lo está enfrentando y quiere que se solucione. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra observación o podemos continuar? Ok, voy a continuar. Gracias, Víctor. Entonces, cambio, aquí quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué el cambio es tan importante en el tema de los proyectos? Dice, todo proyecto busca generar un cambio. Es decir, cualquier proyecto lo que busca es modificar una situación actual. Y esa situación actual, pues obviamente está motivada por una problemática que están enfrentando unas personas, ¿cierto? Entonces, de entrada, todo proyecto establece la necesidad de generar cambios. ¿A través de qué? De enfoques inteligentes y creativos. Por eso los proyectos, ¿sí? Es una actividad humana. Claro, hoy en día la inteligencia artificial ha venido tomando mucha relevancia, el ChatGPT, todas estas cosas que se han venido adelantando, el metaverso. Eh, pero todavía, por más adelantos que haya, el tema de la inteligencia humana a través de la creatividad humana, todavía la inteligencia artificial no ha logrado hacer y bueno, esto sí ya es una percepción muy personal, estamos muy lejos para que lo logre hacer, porque finalmente la inteligencia artificial es el manejo de datos con base a unos procesos de interrelacionamiento que ya están anteriormente codificados y la puesta en marcha de unos algoritmos que permiten como predecir el comportamiento con base a comportamientos anteriormente estudiados. Pero la capacidad de soñar todavía sigue siendo una actividad 100% humana que acude al ámbito de las capacidades humanas. Entonces, como lo dice acá la frase, todo proyecto busca generar un cambio mediante la proposición de enfoques inteligentes y creativos. Por eso, eh, los actores más importantes en cualquier proyecto son las personas, ¿sí? Para acudir a las necesidades identificadas y planteadas como cuestiones a solucionar. Entonces, claramente hay una identificación de esas problemáticas o cuestiones, ¿sí? Que están generando conflicto y
que a través de esa identificación y observación, pues no solo las personas que están padeciendo la problemática tienen deseo de solucionar, sino que esos actores que tienen también influencia, capacidad y motivo para poderlas modificar, ponen todas sus capacidades de manera organizada, planificada, en un tiempo determinado, con unos recursos determinados, para poder darle solución a esas problemáticas. Entonces, la gestión del cambio es un elemento transversal en cualquier proyecto. ¿Mm? Y no solo el cambio que se deriva de el resultado del proyecto y el impacto que puede tener sobre la problemática que quiere precisamente impactar, ¿m? Sino que al interior del proyecto, ¿m? Las personas que conforman el proyecto y la interacción que tiene con esos recursos en el tiempo también va a generar un proceso de gestión del cambio. ¿M? No es lo mismo que yo, dentro del cumplimiento de mis actividades normales, dentro de cualquier empresa, institución o organización, tenga una carga operacional o tenga unas funciones específicas, esto simplemente por poner un ejemplo. Cuando yo empiezo a formar parte de un proyecto, eso ya me cambia, porque ya estoy entrando en algo nuevo, novedoso, porque como lo dijimos anteriormente, un proyecto es algo nuevo, ¿sí? Único e irrepetible. Entonces, cuando yo hago parte de un proyecto, me estoy metiendo o estoy haciendo parte de algo completamente novedoso. Y lo novedoso siempre conlleva cambios. Entonces, no es solo el cambio que propicia el proyecto en el problema que estoy enfrentando y el nivel de solución que le va a aportar, sino que precisamente la gestión y la gerencia y esas interacciones que hablamos que son tan importantes que se dan al interior de lo que es un proyecto, también están determinadas por el cambio. Entonces, la gestión del cambio, además de ser un elemento transversal en los proyectos, pues es un elemento muy importante al momento de comprender qué es un proyecto y sobre todo en cómo se debe gerenciar adecuadamente un proyecto. Me gustaría escuchar qué opinan de este tema del cambio en relación con lo que son los proyectos, que si lo habían tenido en cuenta en el abordaje de lo que son los proyectos, en lo que se puede determinar o uno puede concebir que es un proyecto. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere participar? O entonces, Luzmila, tú que digamos que mm, nos has comentado que no tienes como mayor inmersión con el tema de los proyectos, ¿cómo es ese tema del cambio y la gestión del Bueno, cambio? bueno, la gestión del cambio, pues yo lo vería que el cambio más es como cuando ya existe un proyecto, un producto o un servicio, o sea, que ya existe y se le aplica una transformación, porque también entiendo que se pueden generar proyectos a algo que ya está hecho. Ahí es a donde veo como el cambio, porque si es a un producto nuevo, sería como algo como una innovación o algo que sale, como su nombre lo dice, algo nuevo. El cambio lo veo más dirigido como que se aplique a algo que ya existe, ¿no? Es mi concepto. Vale, Luzmila, muchas gracias. Y mira que tú planteas un elemento que constantemente se ve, ¿sí? Una cosa es generar cambios sobre algo ya existente, que es lo que podríamos establecer como, tú hablaste de innovación, digamos que hay una innovación que es incremental, que es sobre algo que ya existe, hago modificaciones que generan valor y ese valor hace que se cambie la percepción y la utilización de ese producto, bien o servicio. ¿Sí? Y lo otro es la innovación que tú dices que es algo nuevo. ¿Sí? Es decir, algo que irrumpe y cambia el paradigma del fenómeno al cual acude. ¿Sí?
ambas situaciones generan cambio, como tú lo planteas, ¿sí? Lo que es importante establecer es que hay, acudiendo a lo que tú planteas, hay proyectos para modificar algo que ya existe, y eso de entrada ya tiene cambios, ¿cierto? Y hay proyectos para crear algo que no existe, ¿sí? Pero al crear algo que no existe ya también estoy proponiendo un cambio a la manera de concebir el entorno, de concebir la realidad y sobre todo en las acciones que van a tener las personas que interactúen con ese producto, servicio o experiencia completamente nueva. Entonces, muchas gracias por eso, Luzmila, y eh, reforzar entonces que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, su envergadura, su alcance, su nivel, ¿sí?, va a generar cambios. Y lo que les quería dejar manifestos no solo cambios en el resultado y a través del impacto de lo que sus productos finales vayan a tener sobre la problemática a la que quieren acudir, sino que al interior del proyecto, en su gestión misma, en su composición misma, también va a haber un proceso constante de cambio. Entonces, por eso, el cambio y la gestión del cambio es muy importante al momento de que nos metemos en el proceso de la gerencia de los proyectos. Entonces, es un elemento bien importante a manejar, la gestión del cambio. Y ahí me gustaría mucho si Edison tiene oportunidad de pronto de darnos su visión en el entendido de que él ha tenido como mucha experiencia y además tiene formación en este tema de la gerencia de proyectos. Tu visión de este tema que planteamos de la gestión del cambio en lo que es la gestión de proyectos. Edison, si tienes oportunidad. Gracias. Edison no, Edison tal vez tiene algún inconveniente, no te preocupes, Edison. No obstante, si tienes oportunidad, pues allí está habilitado el chat o simplemente abres tu micrófono y nos comentas. ¿Alguien más que tenga? Listo, Ah, por acá. gracias, Edison. Vale, ¿cómo estás? Ya llegué, qué pena, es que hoy he tenido como problemas de conectividad, Ok, pero ya, por acá. vale. Bueno, profe, pues, a ver, yo creo que en sí, todo proyecto genera un cambio y busca eso, ¿sí? Como se ha venido comentando durante la clase, pues todo proyecto es diferente e inclusive a veces cuando uno tiene estandarizados ciertos procesos y ciertas cosas, aún así hay cosas que cambian. Por ejemplo, uno puede tener, puede tener un procedimiento para una recolección, por ejemplo, de información. Y uno dice, no, eso está estandarizado y en todos lados se va a recoger igual. Pero puede que las características de los sitios donde usted vaya a hacer la recogida sean diferentes. La forma de abordar a las personas, la forma de transportarse, inclusive la forma de manejar la información pueden ser diferentes. Entonces, a pesar de que los proyectos pueden ser similares y estandarizados, eh, pueden tener características diferentes, pero siempre, creo yo, van enfocados hacia un cambio. ¿Y ese cambio qué es? Pues dependiendo del objetivo que tenga ese proyecto. Puede ser mejoramiento de vida, ¿sí? Puede ser temas de investigación, puede ser conocer aspectos socioculturales, socioeconómicos de una población. Creo que, que los proyectos siempre van enfocados a eso, a generar un impacto y van en busca de ese objetivo. Eso, muchas gracias. Lo que tú dices es cierto. Claro, lo que busca la gestión y gerencia de proyectos es planificar y en esa planificación como tener
muy presente todo lo que puede suceder alrededor de la ejecución de esas acciones que estamos planteando para llegar a un producto final que acuda a brindarle solución a una problemática que ya hemos identificado. Y en ese proceso ya podemos de pronto establecer y definir y describir muy bien algunas actividades y acciones y herramientas que nos van a permitir eso, pero en el camino se presentan cosas que por más que hayamos tenido mucha rigurosidad en ese proceso, exceden nuestra capacidad de previsión. Y ahí eso, como tú bien lo planteas cuando hablabas de esos procesos estandarizados, pero que posiblemente hay otro entendimiento, por ejemplo, el tema cultural sí que tiene muchos efectos en la gestión de los proyectos. Eso nos enfrenta a tener que enfrentarnos a ese proceso de gestión del cambio, porque no necesariamente todo lo que nosotros planificamos tiene que hacerse de esa forma, porque constantemente el entorno nos enfrenta precisamente al cambio. ¿Sí? El devenir del entorno constantemente nos propone nuevas maneras de entender lo que estamos haciendo y sobre todo nuevas afectaciones frente a lo que estamos haciendo. Y eso nos obliga a necesariamente cambiar. ¿Sí? Eso no quiere decir que entonces el proyecto no siga con lo que se ha planificado, sino que nos tenemos que adaptar rápidamente a través precisamente de gestionar el cambio para continuar en ese proceso eh, secuencial e interdependiente para poder llegar a la finalidad establecida. Muchas gracias, Edison, por tu aporte. Gisette, tienes la mano levantada. Creo que Víctor también la había levantado anteriormente. No sé si quieres hablar, Víctor, o fue que tuviste ahí algún... Yo, yo, bueno, yo diría que dentro de esa supervisión que yo estoy haciendo al equipo, puedo encontrar que debo incorporar dentro de su trabajo unos cambios con el fin de lograr los objetivos. Pueden ser unos cambios de manera urgente porque vea que el trabajo no está siendo o las actividades no están siendo tan eficientes, tan efectivas al objetivo que yo quiero lograr. Entonces, esta gestión de los cambios van desde esa supervisión que estoy llevando yo al equipo de trabajo. Gracias. A ti, Gisette, excelente lo que acabas de plantear. Una de las fases importantísimas de cualquier proyecto es precisamente el tema del seguimiento del monitoreo. Entonces, tú hablas de supervisión, finalmente un supervisor lo que establece es verificar que se estén cumpliendo las acciones que se proyectaron en el tiempo y con el uso de los recursos adecuados y con precisamente los resultados que cada actividad tiene que entregar para poder garantizar esa interdependencia entre acciones. Entonces, claro, cuando uno está en ese proceso de seguimiento y monitoreo a la ejecución del proyecto, puede encontrar algunas cosas que están impidiendo que se le pueda dar cumplimiento precisamente a esas actividades o acciones que se planificaron. Y eso nos conlleva precisamente a implementar cambios. ¿Y esos cambios son válidos? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente son necesarios para poder cumplir con la finalidad del proyecto. Entonces, por eso es que es importantísimo no perder de vista que el cambio siempre va a ser un factor permanente en lo que es la gestión de los proyectos, la gerencia de los proyectos. ¿Sí? Que no solo los proyectos propician cambios y que esa finalmente es la finalidad de cualquier proyecto, generar cambios que permitan brindar solución a esa problemática que estoy queriendo solucionar a través de los productos finales del proyecto, sino que al interior tengo que tener también entendimiento de que se van a presentar situaciones que van a generar cambios y que nosotros como gerentes de proyecto
tenemos que tener unas capacidades, unos conocimientos y unas competencias adecuadas para saber gestionar ese cambio, de tal forma que esos elementos sean rápidamente y oportunamente abordados, de tal forma que no se entorpezca el funcionamiento del proyecto, de tal forma que se pueda cumplir con ese final o fin específico que tiene el proyecto. Muchas gracias, Giselle, por tu reflexión. ¿Alguien más que quiera añadir algo más o continuamos? Víctor, dale, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Digamos, yo quería hacer acento en dos cosas. La primera, precisamente es este último tema que me parece muy importante y es la flexibilidad que también debe tener un proyecto para que en el transcurso pueda reencauzarse si no está cumpliendo los objetivos que se plantea, ¿sí? Y eso debe tener unos mecanismos que casi vienen desde la misma formulación. Por eso cuando uno por ejemplo, dice, bueno, empecemos a identificar los factores externos e internos que pueden llegar a afectar el proyecto y cómo empezar también a poderlos mitigar, prevenir o también cómo moverse, porque pues obviamente, y eso también es muy claro, que el proyecto tiene una finalidad y el objetivo del proyecto contribuye a la solución de esa problemática que es mucho más grande y que tiene la característica de finalidad. Entonces, quisiera hacer como ese tipo de acento en relación con la flexibilidad que tiene y las posibilidades de generar mecanismos de seguimiento y de modificación o de mejora frente al cumplimiento del objetivo del proyecto. Y número dos, creo yo que viene también de la misma formulación y es algo que tiene que ver con el cambio y es salirse de esa zona de confort. Uno a veces cuando uno empieza a formular un proyecto y conoce el tema y tiene la experiencia sobre el tema y demás, generalmente casi que reproduce soluciones que de pronto ya se tenían en marcha. Y a veces falta esa innovación, esa creatividad en el momento en que uno puede llegar a correr esa milla adicional, a ayudar a generar un mecanismo distinto que permita solucionar esa problemática de fondo de una mejor forma o de una manera que no se venía expresando anteriormente. Entonces creo yo que esos dos son elementos importantes que debemos tener en cuenta para desde el ejercicio de formulación y obviamente llegando a la implementación y al seguimiento que puede llegar a tener el proyecto en sus distintas fases. Es eso, profe, gracias. Gracias a ti, Víctor. Ya te doy la palabra, Marta. Importantísimo lo que tú acabas de plantear, el tema de la flexibilidad. Y qué bueno que tú lo hayas planteado porque cuando se habla de gestión de proyectos, de gerencia de proyectos y de proyectos como tal, generalmente se tiende a pensar que es que lo que está escrito en el proyecto, mejor dicho, eso se tiene que cumplir a rajatabla y el proyecto. Y entonces es un poquitico lo que al principio hablamos de que uno se vuelve víctima del proyecto y entonces uno empieza a trabajar en función del proyecto y no el proyecto en función de la problemática que quiere solucionar. Y por eso esa frase que les traía al principio donde decíamos que buscáramos que los proyectos trabajaran para nosotros y nosotros no trabajar en función del proyecto. Ese tema de la flexibilidad es importantísimo, importantísimo y sobre todo como tú lo acabas de plantear, Víctor, que es la flexibilidad que tenemos que tenemos que tener para entender que posiblemente vamos a tener que, primero en la planeación, establecer unos márgenes de actuación que me permitan, como tú precisamente lo planteas, prever, mitigar o solucionar las posibles contingencias que se nos vayan a presentar. Eso desde el punto de vista de la formulación. Pero ya en el proceso como tal de la gestión y la gerencia, pues entender que esa flexibilidad es la que permite precisamente incorporar lo que tú acabas de mencionar, esa creatividad
para poder abordar de mejor manera las situaciones que se nos van presentando sin perder de vista como horizonte y derrotero la finalidad que tiene el proyecto. Y en segunda instancia, eso que tú mencionas de la zona de confort, en el entendido de que entonces uno casi que se vuelve mecánico en el proceso de establecer cómo va a ser la gestión del proyecto. Y hablabas de la innovación. De hecho, dependiendo de la naturaleza de los proyectos, hoy hay unas nuevas metodologías que se establecen más hacia la flexibilidad y que le reducen carga a ese tema de la rigurosidad en el procedimiento. Entonces, eso también lo vamos a abordar en el desarrollo de esta acción formativa. Y cómo verdaderamente también esas metodologías de proyectos, que pueden ser ágiles, el Scrum, bueno, el Lean, nos permite precisamente abrir el espectro hacia las posibilidades y decantar un poquitico y bajarle un poquitico al nivel de rigurosidad en la planificación y en la medición de los resultados y tener mayor flexibilidad en cuanto a precisamente la medición de resultados, no tanto en la eficiencia y la eficacia, sino en el nivel de aprendizaje y sobre todo la capacidad de generar valor sobre el usuario final. Entonces, muchas gracias, Víctor, por eso que acabas de plantear. Y pues ahora sí le doy la palabra a Marta, que creo que era quien la había solicitado. Ya lo dijeron todo, básicamente más o menos desde mi aporte, donde pues teniendo en cuenta que uno de los factores que hacen parte de un proyecto es precisamente el factor humano, y es ahí efectivamente donde más encontramos a veces resistencia a todos estos cambios, por lo que se acaba de mencionar, que nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera muy mecánica, entonces siempre genera un poco de choque cuando se quieren generar estos cambios para una entidad. Gracias, Marta. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Lamentablemente, de una u otra forma, el proceso educativo que nosotros hemos venido adquiriendo, y más que el proceso educativo, el proceso cultural en el cual estamos inmersos, nos ha llevado a una dinámica en donde con muy poca información y con rápido análisis tenemos que dar unas soluciones oportunas y consecuentes. Y eso está muy bien, pero digamos que en ese camino nos han venido como coartando un poquitico nuestra capacidad creativa, que todos la tenemos, sino que la hemos dejado un poquitico en el olvido, un poquitico ahí como dormida. Entonces, pero es también cuestión de buscar alternativas para reactivar esa capacidad creativa que nos permita tener un enfoque mucho más alternativo y diverso de lo que es la realidad, y con base en ese enfoque poner de manifiesto toda nuestra capacidad propositiva de ideas en torno a un planteamiento específico, un desafío específico, de tal forma que esa actividad humana verdaderamente tiene sentido y mucho valor en la dinámica de proponer soluciones a las problemáticas que nos convocan. Entonces, muchas gracias por ese aporte, Marta. 8:59, para mí fue nuevamente un placer haber estado hoy con ustedes. Aquí vamos a cerrar. No sé si quieren aportar algo más o en una palabra decirnos qué se llevan pues de la sesión de hoy. Puede ser por el chat o de viva voz, abren su micrófono de manera tranquila y me comentan. Muchas gracias. Muchas gracias, todo estuvo muy bien hoy. Gracias, Gisette. Hasta luego, muchas gracias. Luis Eduardo y todos los compañeros, muchísimas gracias. Muy amables, que tengan un feliz día. Gracias, Oscar. Lo mismo. Recuerden que mañana es misma hora. Mañana van a estar con John. Mañana van a conocer a John. Bueno. Bueno, señor, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Feliz día, que estén muy bien. Buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.